Estamos en el primer bloque de este noticiero popular de Barricada TV. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, que ella es Mabel Bellucci, es activista feminista. Bienvenida. Hola, Mabel. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te tuvimos la semana pasada en Sí, Ministerio de la tal Economía, cual, así que bueno, sí. bienvenida otra vez a Barricada TV. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en Argentina. Y la idea era un poco empezar preguntándote, justamente teniendo en cuenta la presentación de tu libro, Historias de una desobediencia, aborto y feminismo, que lo presentaste hace poco inclusive en la Feria del Libro, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la presentación de este libro y todas las investigaciones que vos venís haciendo al respecto y tu militancia al respecto, ¿cómo ves los avances, o si no los hay, en la conciencia sobre el feminismo y sobre la cuestión de la mujer y la liberación de la mujer en América Latina? No sé decirte sobre América Latina, me parece que sí, hay como los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe siguen funcionando y cada vez son más mayoritarios y marcaron todo un rumbo. Y no podría hablar de toda América Latina porque desconozco. Básicamente me referiría a algunos países del Cono Sur, donde en cuanto al tema del aborto y las sexualidades hay una presión muy fuerte por parte de los movimientos feministas. Y, por ejemplo, el año pasado, evidentemente, Uruguay tuvo un grado de despenalización sobre el aborto y eso ayuda fuertemente al resto de los feminismos del Cono Sur, ¿no? Por supuesto que habiendo un espacio donde es un espacio ganado y ganado por luchas feministas, siempre va a ser como un espacio de empuje, garantizando de alguna manera que hay posibilidades que se dé con insistencia la ampliación de derechos y básicamente todo lo relacionado al aborto voluntario. Ahora, porque por ahí en la reseña de tu libro se podía ver claramente que vos hacías un análisis también y que por ahí revisando de tus investigaciones hacías un análisis bien interesante que muchas veces está desprendido de este tipo de análisis sobre lo que fueron los 60 a los 70 en el Cono Sur, digamos, puntualmente, y cómo esta lucha, digamos, sobre el terrorismo de Estado, sobre la resistencia de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, influye en la presencia de la organización de la mujer como tal, digamos. Sí, en realidad me parece que a la luz de todas las investigaciones que se están realizando sobre los años 70, yo tengo un posicionamiento bastante crítico sobre los 70, al menos en nuestro país. Básicamente porque las feministas en ese momento lo que estaban planteando era una micropolítica, era una revolución de la cotidianeidad, de los afectos, una revolución en cuanto a las sexualidades, a los cuerpos, y evidentemente en esa lucha tan macro, donde se esperaba que la revolución se hiciese a la vuelta de la esquina, había como una falta de sintonía entre lo que estaban planteando las feministas, que no eran muchas, por cierto, era un grupo muy reducido, y las mujeres que estaban en las organizaciones político-armadas, en los partidos de izquierda. Hubo muchas excepciones, pero es cierto que esas mujeres que fueron militantes políticas en los años 70, cuando van a los exilios, tanto los exilios europeos como latinoamericanos, entran en contacto con los feminismos de los países que las alojan, tanto como exiliadas como refugiadas, y devienen siendo feministas en los años 80, ya con el proceso de transición democrática. Lo que quiero decir que hubo
hubo excepciones y son muy interesantes que las haya habido, como siempre sucede, como siempre acontece, que se da por un lado en el Partido Socialista de los Trabajadores, que mientras en nuestro país en los años 70 se estaba esperando que llegue el avión con Perón, hay una apuesta muy fuerte por parte del Partido Socialista de los Trabajadores, con la fórmula de Coral Nora Chiapponi, que insisten en tener un posicionamiento de izquierda clasista, pero también Nora poniendo un fuerte acento en un feminismo, que era un feminismo en ese momento bastante, si querés, no era un feminismo ni teórico ni mucho menos, era un feminismo más bien de apuesta, y con una insistencia muy interesante en cuanto a la despenalización del aborto. Esto me parece que en ese momento era... sí, era, digo, y Nora tenía discursos así sumamente combativos, aparecía en los programas de televisión y también en la prensa gráfica, sosteniendo la despenalización del aborto. Y también ayudó mucho que en los años 72 llega Linda Jenness, que es una dirigente trotskista de Estados Unidos, aunque parezca como que suene medio raro que... había una corriente de izquierda independiente muy fuerte en Estados Unidos, estamos hablando de algunos focos de Estados Unidos, ¿no? Y Linda Jenness era, no sé si vive, pero en esos momentos era una activista trotskista y feminista, que con su llegada ayuda y motoriza toda una corriente de feminismo muy intensivo que se da en el Partido Socialista de los Trabajadores. Y después, en el año 74, hay una alianza que es muy rica, muy simpática, que es el Grupo de Política Sexual, que se da justamente entre Néstor Perlonger, el poeta y activista del Frente de Liberación Homosexual, con algunas feministas independientes, y constituyen ahí un grupo que es un grupo de estudio y después también será un grupo de acción. Por lo tanto, no todo está tan negro, es decir, frente a la documentación de la época vamos a ir encontrando cada vez más posibilidades de que algunos grupos entendiesen lo que planteaban básicamente las feministas estadounidenses y también de algunos países de Europa en cuanto a la politización del cuerpo, ¿no? Y en relación a eso, uno de otros de tus aspectos que planteas en el libro y respecto también a lo que comentabas sobre el aborto, propones que empiezan a darse unos nuevos sentidos alrededor del concepto de aborto voluntario en la Argentina. O sea, esos procesos desde 60, 70 han habido muchas mutaciones en ese sentido, y planteas que existen hoy en día nuevos sentidos respecto a eso. ¿Vos por qué es que existen? ¿Cómo podrías fundamentar? ¿O qué es lo que permitió, digamos, que existan cambios respecto al sentido? ¿Cómo entender el aborto voluntario? Siempre la noción de aborto es un concepto que siempre fue muy ninguneado, es un no dicho, ¿no? Digo, por más que las mujeres lo practican y lo practicaron como método anticonceptivo, antes de la difusión de la pastilla oral, era un método anticonceptivo de mis abuelas, no había ninguna duda. Sin embargo, nadie decía, yo me hice un aborto. Era, te hiciste un raspaje o un charquito de sangre o me lo saqué. Más o menos por ahí venían los comentarios. Esto, por ejemplo, me acuerdo que esto lo comentaba Dora Koledesky, que fue el referente, la referente principal de la lucha por la despenalización del aborto en Buenos Aires en los años 80, que ella cuando era militante trotskista y trabajaba en una fábrica justamente por todo el proceso de proletarización,
ella se asombraba con todos los prejuicios y además por lo no dicho que había dentro de las estructuras militantes de izquierda, porque el tema de las sexualidades no estaba hablado, porque no había ningún tipo de discurso en torno al tema. Ella se quedaba como sorprendida que en las fábricas las mujeres, las obreras, hablaban sobre sus abortos y lo decían que habían abortado. Entonces, lo que yo vengo a poner como en discusión o en cuestión es justamente este tema, que siempre el aborto fue una práctica sumamente recurrente en todas las mujeres, y lo sigue siendo ahora, y mucho más con el aborto medicamentoso, es lo que no se dice. Y lo que pone el feminismo en discusión es justamente politizar el cuerpo y apropiarse, como hicieron muchos movimientos, como fue los homosexuales cuando dijeron, bueno, nosotros somos putos y que sentimos orgullo. Entonces es como darle un carácter propositivo y apropiarse. Bueno, y esto es también lo que hacen nuestras primeras compañeras feministas, que se apropian de la noción y la práctica abortiva y empiezan a producir las famosas campañas del yo aborté. Ahora, con respecto a esto de lo no dicho, digamos, sí, y del tabú que hay sobre el tema prácticamente, ¿qué pasa con los sectores más radicalizados de la izquierda? Los sectores más radicalizados de la militancia en general, no estoy hablando de la militancia obviamente del feminismo, sino de la militancia en general en Argentina respecto a esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se fue tomando el tema? Digo, la campaña tuvo una instalación del tema muy interesante. Sí, básicamente las luchas por el derecho al aborto básicamente provienen de feministas de izquierdas, ¿no? Esto se ha dado en todo Occidente, provienen de corrientes de las izquierdas que después rompen, cortan, porque hay un antes y un después. Esto yo ya lo planteé en el programa de Lucita, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que los encuentros nacionales de mujeres han ayudado fuertemente a que se politice la noción del cuerpo. Se ha trabajado intensamente con el movimiento de mujeres. Esto evidentemente fue como un gran fresco para todas las corrientes feministas y para el movimiento de mujeres en sí. Y también es cierto que con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tomó un empuje que ahora ya no hay marcha atrás. Ya la campaña está instalada y es federal y tiene una repercusión en la misma polis, ¿no? Es decir, ya está instalada, y es muy interesante qué procesos ahí rizomáticos se presentan dentro de la campaña. Siempre hay cosas nuevas, hay fronteras que se van como corriendo, y es muy interesante. Primero fueron la llegada de los varones antipatriarcales, después se dio los grupos de travestis y ahora los grupos trans. Entonces hay como distintos posicionamientos dentro del interior de la campaña, distintas discusiones, todo el corrimiento que están haciendo el movimiento de socorristas. Entonces esto ha ayudado a tener como todo el tiempo elaborando nuevas conceptualizaciones, nuevos lemas en torno al aborto voluntario. Y en ese contexto de haberse instalado en la opinión pública, en los medios, el tema justamente de la soberanía del cuerpo, el derecho al aborto y demás cuestiones alrededor de la campaña, como vos bien decías, ¿qué repercusiones tuvo en el marco estatal, o sea, en políticas institucionales concretas? ¿Cómo repercutió, cómo se fue observando? En el caso argentino, donde aún sigue siendo ilegal el aborto. Sí. Bueno, te diría que
Ahí no sé si tengo buenos pronósticos, pero sí es cierto que es un tema que no se puede desconocer. Yo tengo esa sensación, digo, está tan instalado dentro de los medios, dentro de las agendas de muchas agrupaciones, que de alguna manera no reconocerlo es como tapar el sol con la mano. Creo yo que, por ejemplo, hay diputados y diputadas que se expiden, que presentan como ciertas preocupaciones y eso, digo, me parece que es como el lugar como de mayor intransigencia que se presenta, ¿no? Pero en algún momento tiene que destrabarse. Frente a la presión tiene que destrabarse esa tensión que se presenta, por ejemplo, en el Parlamento concretamente, ¿no? Yo ahí te diría que solamente con la presión que vamos dando y comprometiéndonos y comprometiendo a otros sectores es de la única manera que tiene que salir el debate. Incluso también ante un año electoral que aún los pronósticos son más reservados del contexto actual, digo, por los postulantes que hoy estamos escuchando. Sí, los presidenciables son vergonzosos, ¿no? Genera mucho enojo. Por ejemplo, Pino Solanas estuvo firmando todas las solicitadas de la campaña y ahora hace como que es un tema que no sabe qué decir. Y Wiener también, es bochornoso cuando siempre las corrientes del socialismo en sus diversidades siempre han apoyado el derecho al aborto. Esto es incuestionable. Todas las figuras desde el profesor Alfredo Bravo, desde Emilio Corbier, distintas corrientes de los socialismos siempre han tenido un posicionamiento pro-abortista. Entonces, escuchar ahora a Wiener y mostrarse así como temerarios, no ayuda en nada realmente. Y vamos a seguir, yo apuesto a seguir insistiendo y enfrentándolos y confrontándolos. No dejarles lugar, que se hagan cargo de sus propias contradicciones, ¿no?